Después de la clase de gimnasia, tienes la tarea de poner 13 balones de baloncesto idénticos en 3 contenedores. Número 1, ¿de cuántas maneras puedes hacer esto si no hay restricciones? Y número 2, ¿de cuántas maneras puedes hacerlo si cada el contenedor debe incluir al menos una pelota de baloncesto? Responderemos a estas dos preguntas usando el método de conteo de estrellas y barras. Para empezar, porque hay 13 idénticos o balones de baloncesto indistinguibles, hay 13 estrellas. Y porque hay 3 contenedores distinguibles, tenemos 2 barras. El número de barras siempre es uno menos que el número de artículos distinguibles. Cada barra indica un cambio de un contenedor al siguiente. Así que porque tenemos 3 contenedores, necesitamos 2 interruptores. Cualquier cadena de 13 estrellas y 2 barras indica una forma de poner 13 balones de baloncesto idénticos en 3 contenedores. Echemos un vistazo al gráfico de estrellas y barras a continuación. Aquí estamos. Comienza con 5 estrellas, lo que indica 5 las pelotas de baloncesto se colocan en el contenedor 1. La barra indica el cambio desde el contenedor 1 al contenedor 2. Y luego tenemos 5 estrellas nuevamente, lo que indica que se han colocado 5 balones de baloncesto en el contenedor 2. La siguiente barra indica cambiar del contenedor 2 al contenedor 3. Las últimas 3 estrellas indican la colocación de 3 balones de baloncesto idénticos en el contenedor 3. El número de formas de poner 13 balones de baloncesto idénticos de distancia en 3 contenedores es igual al número de cadenas de longitud 15 con 13 estrellas y 2 barras, que es igual a la suma de las estrellas, y las barras elige el número de barras que es 15 elige 2. Esto no debería sorprendernos porque si piensa en las estrellas como ceros y en las barras como unos, este sería el número de cadenas de bits de longitud 15 con 2 unidades o un peso de 2, pero también es 15 elige 2. Y 15 elegir 2 es igual a 15 factorial dividido por el producto de 15 menos 2 factoriales y 2 factoriales, que es igual a 15 factoriales divididos por el producto de 13 factoriales y 2 factoriales, que es igual a 15 por 14 por 13 factorial dividido por el producto de 13 factoriales y 2 veces 1. Simplificación 13 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. 14 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 7 2 y 14. Dejándonos con 15 por 7, que es 105 maneras. Hay 105 maneras de meter 13 balones de baloncesto idénticos en 3 contenedores, si no hay restricciones. Número 2. ¿De cuántas maneras puedes hacer esto si cada el contenedor debe incluir al menos una pelota de baloncesto? A esta pregunta, primero colocaremos una baloncesto en cada uno de los 3 contenedores para cumplir con la condición de que cada contenedor debe incluir al menos una pelota de baloncesto. Así que si colocamos una pelota de baloncesto en cada uno de los 3 contenedores ahora solo tenemos 13 menos 3, o 10 balones de baloncesto. Lo que significa que ahora tenemos 10 estrellas y todavía tenemos 3 contenedores. Lo que significa que aún tenemos 2 barras. Así que el número de formas en que podemos poner 13 balones de baloncesto idénticos en 3 contenedores. Si cada contenedor debe incluir al menos un baloncesto, es lo mismo que varias formas de poner 10 balones de baloncesto en 3 contenedores sin restricciones. Y el número de formas en que podemos hacerlo es igual a la suma de estrellas, y barras elige el número de barras que es 12. Elige 2. Y 12 elegir 2 es igual a 12 factorial dividido por el producto de 12 menos 2 factorial y 2 factoriales, que son 12 factoriales divididos por el producto de 10 factoriales y 2 factoriales, que es igual a 12 veces 11 por 10 factorial dividido por el producto de 10 factoriales y 2 por 1. Simplificando, 10 factoriales divididos por en sí mismo se simplifica a 1. 2 y 2 se comparten, factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 6 de 2 en 12 igual, dejándonos con 6 veces 11, que es de 66 maneras. Hay 66 maneras de poner 13 balones de baloncesto idénticos en 3 contenedores. Si cada contenedor debe incluir al menos un baloncesto. Espero que esto te haya resultado útil.